Buenos días, guerreros, la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Jacqueline Poveda del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María de los Ángeles. Y hoy miércoles 27 de marzo estoy con ustedes para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. Hoy día en que nuestra Santa Iglesia Católica celebra a San Ruperto. Descendía de la importante familia Los Rupertinos, recibió su formación de tinte monástico irlandés, noble obispo francés del siglo VII, conocido también como Ruperto de Salzburgo y apóstol de Baviera y Austria. Importante figura del cristianismo europeo, sobre todo por su labor evangelizadora en regiones paganas en la Edad Media. Promovió la educación cristiana y la construcción de iglesias. En Jugabun fundó un monasterio que dedicó a San Pedro y es el núcleo de la Nueva Salzburgo. Murió el 27 de marzo del año 718. Y para este día, miércoles santo, nuestro evangelio se encuentra consignado en San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos guerreros, ya hoy empezamos a entrar en sintonía con este triduo pascual. Ya hoy miércoles empieza a verse este gran personaje como lo fue Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por unas monedas, quien pudo más la avaricia, la ambición, que lo mismo que él veía en Jesús, lo que mismo que él veía que Jesús obraba en los demás. Judas Iscariote estuvo ciego ante todas esas grandes obras que Jesús hacía, y pudo más, como lo dije anteriormente, la avaricia que él tenía, pudo más el querer tener el poder, el querer tener el dinero, el querer tener lo material, que posiblemente lo espiritual, o posiblemente esa fidelidad que debía tener hacia Jesús. Pero no nos vamos a quedar en eso, en ese Judas, o en esa historia de Judas. Vamos a reflexionar sobre qué fue lo que hizo que Judas terminara como terminara. Primero que todo, para Jesús ya todo estaba escrito. Él ya sabía que las cosas se iban a dar, y él nunca, o sea, hay algo tan hermoso, que nunca hizo reparo con lo que Dios Padre le había dicho a él que tenía que hacer, o que se iba a presentar, o que se iba a dar. Si todo se estaba dando de esta forma, era porque Jesús confiaba y creía en la voluntad de Dios. Él pudo haber dicho en algún momento, o haberle hecho reclamo a Judas, o haber evitado la entrega, pero para Jesús siempre prevaleció la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y permitió y aceptó que todo se cumpliera como el Padre lo había designado. En este caso, que Judas era el que lo iba a entregar, que Judas era el que lo iba a traicionar. Cuando volvemos al papel y al personaje de Judas,
vemos que fue aquello que en él hizo que terminara la forma como terminó. Judas posiblemente se arrepintió, pero no de la forma más perfecta, ni de la forma como debía hacerlo. Él se arrepintió, pero no pidió perdón. Él no se perdonó. Él no acudió a la misericordia de Jesús. Hace unos días, en una Eucaristía, el sacerdote nos decía de un niño que en algún momento respondió con unas palabras sabias cuando le preguntaron que cuál había sido la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos traicionaron a Jesús. Los dos prevaleció posiblemente en Pedro el miedo o el temor de que le pasara lo mismo que le estaba sucediendo a Jesús. Y Judas por el avaricia, por el orgullo, por el querer tener más, él lo traicionó. Entonces este niño respondía que la diferencia de cada uno de ellos era de que el árbol del cual se habían cogido, del árbol del cual se habían agarrado. Judas, todos sabemos que murió ahorcado, él mismo se ahorcó de un árbol. Y decía que Pedro se había cogido era del árbol de Jesús, del cuello de Jesús. Y así lo podemos ver. Pedro se arrepintió y lloró amargamente por esa traición, pero estuvo ahí pidiendo perdón, estuvo ahí con Jesús. Y Judas lo que hizo fue huir, fue ser aún más cobarde. Y ese es el llamado que tenemos nosotros a hoy. Nosotros posiblemente podemos ser muchos Judas Iscariotes. Posiblemente nosotros pudimos haber traicionado, pudimos haber engañado, o muchos de nosotros posiblemente también nos hemos equivocado de esta forma. Sencillamente por la avaricia de poder tener algo, de poder tener un mejor puesto de trabajo, de poder tener una mejor posición, de poder tener un mejor papel en la sociedad. Hemos traicionado, hemos engañado y hemos hecho lo que Judas hizo. Pero ¿en dónde está la misericordia de Dios? En el que nosotros también la queramos aceptar y la podamos aceptar. Judas no aceptó la misericordia de Dios. Judas lo que hizo fue resolver por sí mismo la situación, que fue suicidarse, que fue ahorcarse. Entonces el llamado es a eso. Por más difícil situación que nosotros tengamos, por más falta, por más pecado que nosotros tengamos, el acudir a Jesús es la salvación. El acudir a Jesús es el remediar aquella falta, aquel pecado, aquella traición. Hoy es un día muy importante porque ya mañana iniciamos ese triduo pascual, ese jueves, viernes y sábado santo donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy miércoles es un día muy importante. Si no te has confesado, si no has participado del sacramento de la reconciliación, hoy puedes hacerlo. Hoy podemos no ser ese Judas donde nos quedamos en nuestro engaño, en nuestra traición, sino ser en aquel Pedro que se arrepintió y pidió perdón. Que este día sea para nosotros poder arrepentirnos y pedir perdón y sencillamente decirle a Jesús que si queremos un cambio, que si nos queremos acoger a Él, que si queremos ser esos discípulos fieles con Él. Hermanos guerreros, muchísimas gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.